Ahora, eso no está sin sus peros, ¿verdad? Todo tiene ahí su lado difícil. Y en México es crimen y de repente la disponibilidad de esta mano de obra. En cuanto a crimen, pues no creo que nadie aquí necesita un curso que les recuerde cuáles son los problemas que hemos visto ahorita y que estamos pasando por ellos. Lo que sí les puedo decir es donde la oportunidad parece ser suficientemente grande, como quiera viene, ¿no? Sí, como ha seguido habiendo oportunidad e inversión en el país, inclusive en los momentos más difíciles de hace 2 o 3 años, porque al final de cuentas donde los economics dan, pues las empresas ven una manera de hacerlo. ¿Y cómo lo han hecho? Pues una vez 11% de diferencia, 12% de diferencia en el precio de manufactura, y estás hablando de negocios como el acero, o cosas que realmente cuestan mucho. Bueno, eso es mucho dinero. Ese 11% de mucho dinero te da para un buen equipo de seguridad, para autos blindados, etc. Entonces, como siempre, lo que hemos visto, por lo general, el dinero manda aquí y luego a la seguridad ven cómo lo pueden hacer para asegurar que la gente esté bien cuidada. Y luego al lado de disponibilidad de mano de obra, eso sí puede ser un problema, ¿no? Porque cuando estamos hablando de 1,5 a 3,5 millones de trabajos, ¿no?, adicionales, a lo que nuevamente por encima del factor de crecimiento orgánico, estamos hablando de 2 millones, 4 millones de gente que necesitamos ahí para este sector. Ahora, igual y para la gente en esta sala, pues decir, al final de cuentas son trabajos, digamos, fáciles o que cualquiera puede hacer. Honestamente no, son trabajos bien pagados para el país y trabajos que requieren algún estudio técnico o requieren mucha capacitación. Entonces, una de las oportunidades que vemos, ¿quién nos va a estar como, digamos, educando? Vamos con nuestros clientes y muchas veces no quieren hacerlo, porque al final de cuentas tomo a alguien de la calle, le capacito y luego se va con quien sea por 40 pesos más al día. Entonces dicen, si hubiera una manera de retenerlos, pues igual y sí. Entonces yo conozco a alguien que está buscando una manera de poner una escuela técnica, etcétera, pero en grande. No sé en qué ande con su plan de negocio, pero alguien buscando ideas. Al final de cuentas, realmente esto sí pudiera llegar a ser un problema. Ahora, la mayor parte de la gente con quien hemos hablado dicen, en este momento no hay muchos ingenieros en México, ¿no? Entonces, pues sí podemos aguantar un tiempo más. Pero si no tomamos esto en serio y si no planeamos para un día donde podemos estar manufacturando, ¿no?, nuevamente 20, 30, 40, 60 mil millones de dólares más de exportaciones, nos vamos a topar con una situación en la cual, aunque parece que es chistoso, no tenemos suficiente mano de obra aquí en México para los trabajos que necesitamos. Una pregunta. Sí. ¿Pero qué tipo de mano de obra? O sea, ¿son ingenieros o son gente técnica? Eso es lo que no... Pero eso sí es un ciclo, ¿no?, en el sentido de si no tienes suficiente gente, ¿no?, a nivel técnico, pues van a pedir que los ingenieros lo hagan, ¿no? Entonces, como de repente, pues cada uno nos hemos topado con un ingeniero de una buena escuela y luego saliendo de la escuela, pues como pagaron ahí cientos de miles de pesos para su educación y luego le quieren dar trabajo de 9,000 pesos o 10,000 pesos, 11,000 pesos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que necesitamos es que pues, hay la gente técnica que puede empezar a capacitarse a poder hacer esos trabajos y luego dejar ahí los trabajos más de pensamiento, de gestión, etcétera, a la gente que tiene mayor preparación, ¿no? Pero pues en algún momento, pues si no hay suficiente crecimiento, no hay suficiente espacio para gerentes, entonces pues van a pedir a la gente que pudiera ser gerente que tome el trabajo que haya, ¿no? Y ese es el peligro también, porque luego eso degrada el nivel de educación del país entero. Y por ejemplo, bueno, otra pregunta aprovechando, y por ejemplo lo de estos problemas de la educación en México, ¿eso lo ven como
como un signo de riesgo para México, esto de que no se pueden poner de acuerdo o medir a los maestros, porque pues, la educación viene desde ahí, ¿no? O sea, eso es que tú me dices, es que necesito técnicos, pero técnicos pues vienen desde la primaria, secundaria, y a lo mejor no están bien preparados desde ahí, o sea, los fundamentos no están. Ellos lo ven como riesgo, o sea, desde afuera no ven como riesgo. Yo estoy seguro que sí, hay ciertas cosas de ahí con la cámara como extranjero que yo no opino. Pero luego después, cuando apagamos eso, luego como te doy mi opinión de verdad de lo que está pasando aquí. Entonces, un par de láminas más tenemos solo para decirles el problema de que la percepción de seguridad aquí en México. La gente que piensa que corrupción y crimen, ¿no? y robo son como cosas muy importantes de considerar en México, es 1 de cada 6 de los ejecutivos encuestados. Para darles una idea, eso para China es 9 para el tema de corrupción versus 16, 1 en 10 versus 1 en 6, y luego el tema de crimen, 1%, ¿no? versus 16 aquí en México. No, en Estados Unidos, pues 1 y 2%. Entonces, eso sí es un tema que tenemos que atender, o si no, pues eso sí puede ser que de repente ya no se vea suficiente el caso de negocios, el caso económico, por lo cual la gente está dispuesta a tomar el riesgo. Y ese es un tema más ahí hablando de la oportunidad laboral, como aquí vemos de este renacimiento, si queremos llamarlo así, de manufactura en México. Podríamos agregar casi 1 millón de trabajos directos, pero luego los trabajos indirectos, ¿no? Todo desde comidas ahí para la gente trabajando, incluso el que hace uniformes, ese tipo de cosas, podría añadir pues, hasta otros 2.5, 2.7 millones. Entonces estamos hablando de muchos trabajos, pero nuevamente, de aquí a 2017, estamos pensando en solo poner 5.6 millones de personas en la fuerza laboral. Entonces, si bien nos va, esto podría como explicar más del 50% de los trabajos que necesitamos crear. Pero nuevamente, esto sí tiene que ser trabajos y trabajos de mayor, digamos, skill involucrado. Porque a la medida que solo estamos creando 5 a 6 millones de trabajos, si estos 3.5 no le habla a la gente, no le atrae a la gente, van a buscar otras oportunidades, inclusive en la economía informal, y luego pues ya vamos a estar bateando de quiénes llenan estos puestos. Entonces ya lo último, antes de pasarlo a preguntas, ¿no? Para resumir, vemos que hay muchas ventajas de tener manufactura aquí en México, ¿no? Realmente desde todos los factores que hemos comentado. Entonces, las compañías deberían estar viéndolo. Solamente que la razón que vengo a platicarles de este tema a ustedes, ¿cómo podemos hacer que las otras compañías del extranjero lo vean si de repente nosotros mismos no lo veamos, ¿no? Y hablamos de, y luego eso es parte de mi speech de reclutamiento, ¿no? Me encargo del reclutamiento también para DCG. Pero cada vez que hablo con alumnos, no, estoy viendo ir a Francia, no, pues quiero ir a España, quiero ir a Estados Unidos, pasarme algunos años ahí y les pregunto por qué, ¿no? Porque la oportunidad está aquí. Hay todo para hacer que México crezca, pero nos toca a nosotros, la gente de mayor preparación y mayor educación, hacer que así se vea, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo aquí para afuera, como lo que les imploramos a los mexicanos es que vean toda la oportunidad que está aquí y que lo aprovechemos, ¿no? Porque esa es la manera en que lleguemos a esos crecimientos de PIB de los 5 o 6% que nos están prometiendo, en lugar de los 0.7, 0.8 que tenemos pronosticado para este año. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Con cámara o sin cámara? Un paro on camera y luego pues ya lo pongo. Aunque uno escucha que México tiene muchos tratados, todos son benéficos de igual manera para el país, o unos más que otros. Entrando ya a detalle, ¿sabes algo de eso? Bueno, pues te diría que
que desde luego sí, porque no hay manera en que, se me olvida en español, pero NAFTA, ¿no? El de Estados Unidos, no hay manera en la cual el tratado libre que tenemos México con Perú nos da el mismo beneficio de lo que nos da tener ahí la frontera abierta con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí hay, ¿no? El NAFTA es el tratado libre con América del Norte, es lo más importante para México, ¿no? Pero todo lo demás también ayuda para ser considerado un país donde pues, uno puede hacer negocio de aquí bastante fácil, ¿no? Porque nadie quiere estar ahí con como más impuestos de lo que uno típicamente ve, y no hay un impuesto para esto, un impuesto de salida, eso por un lado. Y también habla como de un factor que como se toma mucho en cuenta, que es la facilidad de hacer negocio en un país, ¿no? Entonces todo ese tipo de gastos, impuestos escondidos, etcétera, hace que un país sea mucho más difícil tratar con ello, y por ende la gente dice, dado más o menos ahí la misma economía, voy con lo más fácil. Entonces yo creo que a lo largo sí nos ayuda a posicionarnos en ese tipo de sentido, pero desde luego siempre va a haber quienes nos benefician más como otros, en algunos donde pues, nos beneficia un poco menos, digamos, vis-a-vis el otro país, pero es parte ahí de funcionar en la economía global. Sí, el Tratado de Libre Comercio con Japón se creó en 2005 y en estos 8 años hemos sido completamente deficitarios. Importamos maquinaria con alto valor agregado, les vendemos melones y carne, es todo lo que estamos viendo. Sí. La verdad de las cosas es que eso es lo que pasa con los tratados de libre comercio. Nosotros prácticamente no ganamos, perdemos. Pues yo creo que depende de quién preguntes, no nos ha ido tan mal con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Ahora, sí, el tema es, al final de cuentas es una economía mundial, ¿verdad? Yo creo que hay y los que se abren las fronteras están creciendo, los que lo hacen poco a poco pues, o mucho a la vez, eso siempre va a ser una lucha eterna, ¿no? de cómo hacerlo. Porque algunos que trataron de ir con una democracia total, igual era un poco too much, como Rusia, ¿no? Y otros que pues, uno se puede encajar de abusos de humanos y ese tipo de cosas, pero pues decir que los chinos han manejado ahí la economía mal, pues no se puede, ¿verdad? Y eso ellos lo hicieron de forma gradual. Entonces, eso siempre va a ser una lucha eterna, pero mi punto ahí es, si somos ineficientes, mejor sepámoslo y hagámonos eficientes, ¿no? No hay razón que estamos importando de Japón, pero ¿sabes qué? Estamos importando de Japón porque no somos capaces de tener una educación suficientemente digna y gente suficientemente preparada como para poder ser más competitivo en base a costos, ¿no? Lo que pasa es que, como mencionamos hace unos instantes, las gentes que están preparadas aquí, que se preparan, estudian maestrías y algún doctorado y demás, pues terminan, salen de las escuelas y dicen, me voy a pagar 10,000 pesos. Se termina yendo. Por más que, haz de cuenta que estamos produciendo materia prima para que otros países los aprovechen. Le está costando al país y no lo aprovecha el país. Y no lo aprovecha por las cuestiones regulatorias, corrupciones o lo como tú le quieras llamar, de que no hay suficientes puestos como para la gente que tú estás sacando con buenos niveles académicos. Y con todo ello que me digas de manufactura y demás, porque los puestos de manufactura, pues a lo mejor tienen, dentro de la pirámide organizacional, tienen 20 puestos importantes y todos los demás son niveles técnicos que terminan cubriéndolos con las gentes, vamos a decir, de media tabla profesional. Entonces, pues ese de media tabla profesional se conforma con los 10, 12 mil pesos que les pagan, y ahí se quedan. Pero los cerebritos o las gentes abusadonas, o sea, inteligentonas, pero yo creo que, por ejemplo, yo he visto ese problema, lo comparto, creo que sí está bien, pero yo creo que deberíamos de hacer más como India, ¿no? De que, ok, los preparo, se van,